Hola a todos amantes de Kemet y gracias por venir a mi canal, a la hora Egiptología. Estáis en el curso de cómo leer jeroglíficos egipcios finalmente en la sexta parte o en el sexto volumen, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a aprender hoy son cosas que tienen que ver con el adjetivo egipcio y a partir de ahí también vamos a buscar excusas para explicar un poquito de más cosas sobre la cultura egipcia. Así que espero que os guste, acomodaros, coged vuestra libreta de apuntes y vamos a empezar. Yo como siempre en estos vídeos me tengo que poner mis gafas para poder ver mis apuntes y no perderme. Bien, lo que vamos a hablar hoy es precisamente en primer lugar, de la transposición honorífica. En segundo lugar, vamos a hablar de dos tipos de adjetivos muy especiales e importantes en la lengua egipcia y que vamos a encontrarnos mucho a la hora de traducir jeroglíficos egipcios, que van a ser los adjetivos nep y ki. Al mismo tiempo vamos a hablar un poco del adjetivo sustantivado y ya por último en el día de hoy vamos a ver lo que son las frases de predicado adjetival. Muy bien, todo esto es la continuación de vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces lo que sí quiero que hagáis, se me va la batería. ¡Oh! ¡Qué nightmare! Voy a hablar de jeroglíficos egipcios. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ay, mi niño, qué más bueno! ¡Ay, que te quiero, mi gordo! Entonces, antes de que se me fuera la batería, lo que venía a explicaros es que todo esto es la continuación de 5 vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar un poco por si es la primera vez que llegáis a este vídeo, ¿de acuerdo? Rápidamente para no aburrir a los que ya conocen la historia. Viene a ser, aquellos vídeos, el primero y el segundo vídeo, venía a ser un vídeo de introducción a las lenguas egipcias, explicando qué tipos de lenguas egipcias tenemos y cómo fue que a lo largo de la historia de la egiptología se consiguió descifrar los jeroglíficos a partir del trabajo del fabuloso Champollion. A partir del vídeo número 3 tenéis temática ya de jeroglíficos egipcios y hemos explicado sobre el sustantivo, sobre el genitivo y sobre el adjetivo en su introducción en los vídeos anteriores. Con esto tenemos 5 vídeos subidos y este es el sexto, ¿de acuerdo? Así que si no has visto los anteriores, te recomiendo que vayas a los anteriores. Y ya sí, ahora para todo el mundo, antes de empezar a explicar, me gustaría deciros que voy a hablar de términos de gramática que son aplicables a otras muchas lenguas. Bien sea nombre de tipo de palabras o bien lo que es un predicado, un sujeto, ¿qué es todo esto? Hay gente que ya estará familiarizado con este tipo de nomenclatura. Pero los que no estéis familiarizados con esta nomenclatura, tenéis ya en mi página web www.lauraegiptología.com tenéis un post sobre términos de gramática, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver definiciones de diferentes términos de gramática que van a ser útiles para estudiar también la gramática egipcia. Entonces, ¿qué recomiendo? Recomiendo en primer lugar que te relajes, que cojas tu libreta, tus bolígrafos de colores, ¿vale? Y que en otra pestaña abras ese post. Entonces le das pause a este vídeo cada vez que diga una terminología que te resulte extraña y vayas al post para buscarla y para ver su definición, ¿de acuerdo? Bueno, igualmente os dejo el link a ese post aquí abajo en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Para que no tengáis que buscarlo, sino simplemente hacer clic en el link. Así que ahora sí que sí, vamos a empezar. Bien. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la transposición honorífica, ¿de acuerdo? Para entender todo esto hay que entender parte de la mentalidad egipcia, hay que entender cómo los egipcios organizaban su cosmogonía, su cosmología y su manera de ver el mundo y el orden de las cosas, ¿de acuerdo? Para los egipcios había un concepto que era muy importante, que es el concepto de Maat, que lo encarnaba o lo manifestaba una diosa concreto, que es la diosa Maat. ¿Qué es este concepto? Este concepto es muy difícil de definir porque es un concepto muy egipcio y lo que quiere decir es la verdad de las cosas y el orden cósmico de las cosas, es decir, el orden que hay que respetar y que no hay que transgredir porque es como las cosas tienen que funcionar para que se pueda dar la evolución y el buen progreso de la vida y de las personas y de la naturaleza. Es un concepto que por lo tanto abarca todos los aspectos del universo. Bien, dentro de este concepto de Maat podemos encontrarnos con que hay un lugar y un papel muy importante para el dios y para el rey. Para el dios, evidentemente, porque es una entidad superior que tiene, bueno, pues una manifestación de la gran divinidad y es una entidad superior a los seres mortales, obviamente.
y el rey porque está conectado con el dios. Es una manifestación física del dios en la tierra. Por lo tanto, su papel es guiar al resto de los seres humanos como, digamos, entidad, como ser que conecta con la entidad superior que sería la divinidad. Ese es el papel del faraón en la sociedad egipcia. Como para los egipcios todo tenía que tener su orden, ¿de acuerdo? Nos encontramos ahora que en la escritura también se debe plasmar ese orden. Bien, este orden, de acuerdo cósmico, también se tiene que plasmar a la hora de escribir, porque para los antiguos egipcios escribir es como una especie de ritual, es hacer un conjuro realidad, es manifestar una idea y plasmarla, digamos, permanentemente en un soporte de escritura, que puede ser un papiro, una pared, una escultura, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también se tiene que plasmar ese orden cósmico en el que el dios y el rey tiene preponderancia frente al resto de los individuos. Y esto es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender como el rey es el mandatodo, es el puto amo, ¿vale? Con perdón, y por lo tanto tiene que estar ahí en primer lugar, es el más importante. No, en realidad es porque los dioses y los reyes tienen la capacidad de abarcar más entidades y tienen la capacidad de manifestar cosas a través de sus poderes, según las creencias egipcias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un ejemplo sería el amor. Los dioses tienen más capacidad de amar, según los egipcios, que los individuos. Por lo tanto, nunca vas a encontrar en un texto egipcio que un individuo mortal, que una persona humana, ame a un dios, sino que ese dios ama a ese individuo mortal, a esa persona humana, porque el dios tiene más capacidad de amar, porque es una entidad divina, que el individuo mortal. Igual ocurre con el rey, ¿de acuerdo? Entonces digamos que es como una capacidad que abarca su energía, o por así decirlo, más allá de lo que vendría a ser una vida mortal como puede ser la nuestra, ¿de acuerdo? Esto se plasma en la escritura, y se plasma en la escritura porque hay una prioridad que se le da al concepto de Dios y de rey a la hora de escribir en el orden de la escritura. Esto significa que la palabra rey, Nesu, y también la palabra Dios, por ejemplo, Necher, o cualquier otra palabra que refiera al rey o al Dios, va a ir situada antes que la otra palabra a la que refiere en la escritura. Pero a la hora de la lectura y para entender el significado hay que darle la vuelta. Por ejemplo, nos encontramos con la palabra Nesu, que va a aparecer ahí, por ahí, ¿vale? En jeroglíficos, que viene a significar consejero del rey. Por lo tanto, consejero del rey podría ser escrito al revés, pero como el rey es algo que abarca más, que es más importante a nivel trascendental que el consejero, la palabra rey tiene que ir escrita antes, porque tiene que quedar claro en el orden de la escritura quién abarca más. Por lo tanto, a la hora de leerlo, vamos a leer Regnesu, es decir, vamos a empezar a leer por consejero y luego vamos a leer rey, consejero del rey. Pero a la hora de escribirlo va a aparecer el rey en primer lugar. Un ejemplo con la palabra Dios lo encontramos con la palabra sacerdote. Sacerdote se dice en egipcio sirviente de Dios, por lo tanto sería Hem Necher. Hem Necher, el segundo jeroglífico que veis escrito sería Hem, y el primero es el jeroglífico que refiere a la palabra Dios, Necher. Por lo tanto, está escrito Necher Hem, pero leemos Hem Necher, ¿de acuerdo? Porque se trata del sirviente del Dios, no el Dios del sirviente, ¿de acuerdo? Solo que la escritura tiene que seguir ese orden en el que el Dios o el rey tiene que ir en primer lugar. Por último, ¿qué encontramos? Otro ejemplo más sería amado de Amón. En este caso encontramos Meri y Men. Si veis en los jeroglíficos, la palabra Amón y Men está representado por los tres primeros jeroglíficos que veis aquí, que sería Imen, que sería el dios Amón, el nombre del dios, seguido de la palabra Meri, que sería amado. Por lo tanto, amado del dios se lee al revés, se lee Meri Imen, pero se escribe Imen en primer lugar porque Imen es más que Meri, es el nombre del dios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir, por lo que os doy esta explicación un poco más cultural, es para que entendáis que las cosas no son casuales y que aquí todo tiene un significado un poquito más allá de lo realmente aparente. Vamos a hablar ahora del jeroglífico Nep, ¿de acuerdo? Que es una cesta que está así representada. Este jeroglífico, ¿vale? Es una palabra, pero al mismo tiempo tiene varios significados.
La palabra nep puede significar dos cosas diferentes y puede ser dos tipos de palabras completamente diferentes. Por un lado, nep puede ser un sustantivo. Si no sabéis qué es un sustantivo, os remito de nuevo a la lista de terminología de gramática en mi página web. Entonces, como sustantivo nep significa señor. Y en su parte femenina, añadiendo la terminación t, sería nepet, sería señora en femenino. Esto es un sustantivo. Pero nep también puede ser un adjetivo, es decir, que también puede ser una palabra que cualifica a un sustantivo. Como adjetivo, nep significa todo, ¿de acuerdo? Todo. Y si está en su forma femenina, nebet puede ser toda, o todos en masculino plural si es nebu. Ya sabéis las desinencias de femenino, plural, dual, todas estas cosas. Si no lo sabes, te remito al primer vídeo, bueno, al número 3, ¿de acuerdo? En el que hablamos de los sustantivos, ¿de acuerdo? Y de sus desinencias, y de los adjetivos y sus desinencias en el vídeo número 4, creo recordar. Muy bien, pues entonces encontramos que nep como adjetivo puede ser todo o toda, o todos o todas. Lo interesante de todo esto es que en la manera de poner el orden de las palabras en la frase, que también tiene su orden, ¿de acuerdo? Como sustantivo, pues bueno, no necesita designar a nada, sino que va a tener probablemente palabras que lo designen, que lo cualifiquen, que vendrían a ser adjetivos. Mientras que nep como adjetivo va a ir situado, como cualquier otro adjetivo egipcio, después del sustantivo al que refiere. Es decir, que si yo hablo, por ejemplo, de todas las cosas, voy a poner primero el sustantivo cosa, que vendría a ser het, que en egipcio es femenino, también igual que en español, la cosa, ¿vale? Entonces sería het, seguido del adjetivo, que sería nebet. Por lo tanto, nebet, el adjetivo que cualifica el sustantivo, viene siguiendo a ese sustantivo, va detrás de ese sustantivo, como ocurre con el castellano. Bien, ahora me gustaría explicar otro adjetivo, ¿vale? Hemos visto que el adjetivo, por regla general, en egipcio, viene siguiendo al sustantivo. Pero hay un adjetivo que es un poco diferente. Digamos que él va a su propio rollo y a él, por alguna razón, le gusta ir delante del sustantivo. Esto es importante, porque es este adjetivo en concreto, por su excepcionalidad, el que va a ir delante del sustantivo. Ese adjetivo es ki. Lo tenéis aquí escrito, ¿vale? Significa otro u otra, ¿de acuerdo? Ki, por lo tanto, otro, viene antes del sustantivo al que refiere, pero es algo exclusivo de este adjetivo. Por regla general, los adjetivos egipcios van a ir detrás del sustantivo. Y esto es importante que lo recordéis para comprender algunas explicaciones un poco más complejas que vamos a decir a continuación en el vídeo. Mi gato quiere irse, un momento. Ok. Bien. Bien, entonces, yo me siento locuda. ¡Oh, que me caigo! Aquí. ¡Oh! Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos el ejemplo de cómo se utilizaría aquí, ¿vale? Entonces tenemos el jeroglífico ¿vale? Que es la boca, ¿vale? Puede ser un ideograma que signifique boca, o puede ser también como plática, que le decís en Latinoamérica, que vendría a ser como conversación, ¿vale? Entonces, speech en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos decir en egipcio otra conversación o otra plática? Pues sería tan sencillo como decir ki como aparece aquí representado en los jeroglíficos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos que decir toda plática, sería nep. Si fuera otra plática, como esta palabra otra en egipcio es excepcional y va delante del sustantivo al que refiere, es, como hemos dicho anteriormente, ki. Ahora vamos a hablar, espero que no sea demasiado largo este vídeo, pero bueno, ya llevamos como 17 minutos, pero bueno, estos vídeos son así, son largos y voy a decidir hacerlos así ya largos, porque si no se quedan como muy cortos y no hay ninguna explicación que vaya más allá. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de algo que es bastante curioso en egipcio, ¿vale? No solamente ocurre en la lengua egipcia, ocurre en otras lenguas, como puede ser en inglés, y viene a ser que una palabra, cambiando su desinencia, puede convertirse en otro tipo de palabras. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra actual, que vendría a ser un adjetivo, ¿de acuerdo? Podemos convertirlo a adverbio simplemente añadiéndole y, actually.
Otra cosa podría ser en inglés el verbo, ¿vale? De un verbo podemos convertirlo en un adjetivo en inglés. Por ejemplo, represent, que viene a significar representar, puede convertirse en representative, representativo. Como veis, también ocurre con el castellano, incluso con este mismo ejemplo, ¿vale? En egipcio también encontramos esto, solo que en egipcio además hay varios fenómenos que no se dan en nuestra lengua. ¿De acuerdo? Esto lo veremos en otro vídeo, pero lo que hoy vamos a ver es que en egipcio hay adjetivos que se pueden convertir en sustantivos. Entonces tenemos que saber qué desinencia va a ser, porque va a ser determinativo a la hora de traducir. Por lo tanto, vemos que hay adjetivos que se pueden convertir en sustantivos y a esto se le llama adjetivo sustantivado. Para formar un adjetivo sustantivado, los egipcios simplemente colocaban la desinencia T. Exacto, la desinencia que normalmente designa a un adjetivo en femenino, también se utiliza para ser un adjetivo sustantivado. Entonces tú me dirás seguramente, un momento Laura, esto significa que cómo voy yo a saber si se trata de un adjetivo en femenino o si se trata de un adjetivo sustantivado. Pues esto lo vas a saber por contexto, ¿de acuerdo? Por contexto, como veremos a continuación en algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra nefer. La palabra nefer es un adjetivo que significa hermoso. La palabra hermoso, nefer, en femenino sería neferet y significa hermosa. Normalmente en egipcio se le va a añadir, cuando se trata de un adjetivo sustantivado, también la T, neferet, y además un determinativo de mujer, neferet, como viene aquí representado. Esto lo que quiere decir es mujer hermosa, pero el sustantivo nosotros en castellano sería la mujer. Porque en castellano, cuando sustantivamos a un adjetivo, lo que hacemos es simplemente colocarle un artículo delante. De modo que si tú dices la mujer hermosa, aquí encontramos sustantivo más adjetivo. Hermosa cualifica a mujer. Si decimos la hermosa, ya nos encontramos con un sustantivo. Hermosa ahí viene a designar una persona, una mujer femenina, hermosa, pero es la hermosa. La palabra mujer no aparece. Ahora bien, si en lugar de quitarle el determinativo de mujer a la palabra neferet, ¿vale? Al adjetivo sustantivado neferet, le quitamos la mujer y le ponemos un papiro como determinativo. Ya sabéis que el papiro, como determinativo, designa palabras cuyo significado es abstracto. Entonces encontramos que la palabra neferet, con el determinativo de papiro, significa algo que tenga que ver con bello, que sea abstracto y sustantivo, belleza, exacto. La idea abstracta de belleza. Y ya para terminar, voy a explicaros por encima algo que vamos a explicar con más profundidad en el número 7 de este curso, que vienen a ser las frases de predicado adjetival. De acuerdo, muy por encima, porque no quiero que se haga mucho más largo este vídeo, podemos encontrar que el adjetivo egipcio también puede convertirse en predicado. Es decir, que si, por ejemplo, la palabra esnefer significa hombre hermoso, podemos reformular estos jeroglíficos para que se convierta en una frase completa y podamos traducirla como el hombre es hermoso. En lugar de hombre hermoso, el hombre es hermoso. Para esto solo hay que cambiar de posición al adjetivo. Y en lugar de colocarlo detrás del sustantivo, lo vamos a colocar delante. Nefer es. Esto automáticamente convierte estas dos palabras en una frase completa. Simple, pero una frase completa, que vendría a ser una frase de predicado no verbal, que se llama, porque no hay verbo, ¿de acuerdo? Como podemos ver, de carácter adjetival o de caracterización. Por lo tanto, aquí, si el adjetivo, exceptuando el adjetivo qui, que es aparte, si un adjetivo está delante del sustantivo al que refiere en egipcio, se trata de un predicado completo y hay que traducirlo con el verbo ser o estar. El hombre es hermoso. Nefer es. Os dejo con esto para el próximo día, en el que vamos a profundizar un poquito más aquí y vamos a seguir nuestros temarios de gramática egipcia. Espero que os haya servido este vídeo y que os incite a conocer más sobre la lengua egipcia. Espero que no os resulte esto demasiado tedioso ni aburrido, no lo sé. Ya podéis decirme por ahí abajo qué opináis de todo esto. Y ya de paso aprovecho para contaros que los que queráis aprender, digamos, con un poco más de guía o digamos directamente conmigo, podéis contratar clases, ¿de acuerdo?
con algunos otros compañeros que tenemos clases personalizadas de jeroglíficos. Esto quiere decir que puedes dar clases conmigo a través de Skype. Solo tienes que decírmelo y si quieres más información envíame un email a lauraegiptología@gmail.com y podemos hablar de, bueno, qué es lo que quieres aprender, etcétera, porque bueno, ya estoy dando estas clases y estoy muy contenta porque es algo que me encanta hacer y así ya de paso os conozco personalmente. Así que bueno, espero que paséis un día hermoso y nos vemos muy pronto por aquí, por mi canal. Irek Eheru Nefer.